Hola amigos, les hablo desde siempre aquí en el Palacio de las Naciones en Ginebra. Estoy justamente en una de las salas de conferencias de este palacio donde se acaba de presentar el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos sobre la situación en Venezuela. Y quería hablarles un poco de cómo se constituyó este informe y qué posibilidades hay de seguimiento de esta situación para que las cosas no queden en el papel. Lo interesante es que hay ya 1,5 millones de venezolanos que están fuera del país y si bien la oficina del Alto Comisionado no puede enviar emisarios para recoger información dentro de Venezuela, se han hecho una serie de contactos a través de los venezolanos que están en el exterior y también de otras gentes que han sido contactadas desde países fronterizos. Todo esto, y esto es para contarles un pequeño secreto, de la misma manera que las cosas iban de boca en boca hace muchos años cuando se denunciaban, hace 30, 40 años, se denunciaban violaciones de los derechos humanos, lo que se llamaba en la jerga del jeringoso de mi país, la Argentina, Radio Bemba. Acá esto va de boca en boca y son las redes sociales y básicamente WhatsApp, que como WhatsApp no es vulnerable al espionaje, la gente que está viviendo dentro de Venezuela y que quiere denunciar cosas, toma contacto con funcionarios del Alto Comisionado y va contando lo que va viendo. Yo les quiero decir que las cosas que se cuentan acá, o sea, han sido chequeadas en varias fuentes y el informe es terrible. Me hizo acordar a mí que soy víctima de la dictadura militar en la Argentina que ocurrió entre 1976 y 1983. Existía en aquella época una cosa que se llamaba rastrillaje. Las Fuerzas Armadas tomaban una zona urbana, la rodeaban militarmente y después entraban dentro de la zona y buscaban, iban avanzando a ciegas, buscaban según sospechas que tenían, algún indicio, buscaban gente que pudiera ser vinculada a la oposición. En este caso es exactamente igual, pero bajo un gobierno democrático. ¿Qué pasa acá? Son más sanguinarios que en la época de la Argentina, porque en esos rastrillajes se quedan 10, 15 horas dentro del lugar. Interrogan a los presuntos sospechosos e incluso los matan y después dicen que son muertos por enfrentamiento. Este tema de los rastrillajes tiene también un correlativo que es la impunidad, porque todo esto queda impune. Los familiares que quieren averiguar sobre la suerte de sus seres queridos, quieren recuperar incluso su cuerpo, es extremadamente dificultoso. Y no hay ningún tipo de garantía, no hay ninguna presencia de fuerzas jurídicas civiles, la Fiscalía, etcétera, etcétera, que puede tomar nota de lo ocurrido y puede preservar pruebas, cadáveres, personas, nada. Todo es las fuerzas de seguridad del Estado hacen estos rastrillajes supuestamente con un nombre, lo tengo acá, Operaciones de Liberación del Pueblo se llaman. Imaginen. Entonces, lo que se plantea acá, bueno, hay además a la familia de las víctimas que se presentan a denunciar, que van a los tribunales, que hacen ruido por todo esto, les ofrecen compensaciones financieras a cambio de que desistan de mantener la denuncia. O sea, que se da una situación de impunidad y con un sostén represivo del Estado muy fuerte. Ahora bien, esto se ha hecho, como ya dije, por el boca a boca moderno, que es el WhatsApp. O sea, hay mucha gente que ha querido testimoniar al Alto Comisionado por WhatsApp y no hacerlo ante las ONG dentro de Venezuela por el temor de que los descubran y los reprimen.
este sistema de mantener relación con fuentes de información dentro de un país se ha puesto también de manifiesto en la crisis en Siria. Hay 4 millones de refugiados sirios en los países vecinos y la comisión investigadora de este Consejo de Derechos Humanos ha contactado con gente que ha salido de Siria, pero que trae toda una historia y un conocimiento de cómo se hace la represión allí dentro. Y es ahí también que funciona por Radio Bemba, es decir, un refugiado le dice a otro que puede testimoniar ante la comisión investigadora y la comisión investigadora toma contacto. Pero en el caso de Venezuela, el alto comisionado ha hecho lo mismo, pero ha tomado contacto con gente dentro de Venezuela, lo cual le da mayor credibilidad al informe. O sea, hay detenciones arbitrarias y violaciones del debido proceso. Hay operaciones de limpieza social, como se hacía en otros países, es decir, por ejemplo, hay prisiones que tienen una supuesta, que son gobernadas por los prisioneros, entran, matan a todos los que tienen que matar o que tienen información, entran con listas y en vez de detener a estas personas que estarían ejerciendo un supuesto poder dentro de las prisiones, directamente los liquidan y hacen operaciones de limpieza social. Ya eso ocurrió en el momento, son ejecuciones extrajudiciales, fueron denunciadas para el caso de Guatemala y fue lo que ocurrió con el jefe de la Policía Nacional Civil de Guatemala que se vino a refugiar acá, Erwin Sperisen, y que también fue denunciado por haber hecho estas operaciones de limpieza social, una de estas operaciones, y ha sido condenado a cadena perpetua acá en Suiza porque tiene la doble nacionalidad. Después hay un abuso de que detenidos civiles son llevados ante tribunales militares. Eso está prohibido por los principios de la ONU. O sea, los civiles se tienen que ser juzgados por civiles, incluso los militares. Si han cometido violaciones de los derechos humanos, tienen que ser juzgados por tribunales civiles. No quiero abundar más sobre la cantidad de alegaciones, pero esto se inscribe en un contexto. Desde febrero de este año, la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, ha abierto una información preliminar sobre Venezuela. Están investigando si hay indicios suficientes como para abrir una investigación formal de crímenes de lesa humanidad. Para que haya una investigación de crímenes de lesa humanidad, tiene que haber una acusación de que el autor de esos crímenes ha cometido un ataque masivo y sistemático contra la población civil. Y eso es lo que se está investigando en la Corte Penal Internacional en este momento. El informe del alto comisionado, con todas estas pruebas, que son anónimas acá las fuentes, pero se va a entregar ese informe a la Corte Penal Internacional y la Corte Penal Internacional puede pedir al alto comisionado que gestione ante las fuentes dentro de Venezuela que se animen a testimoniar en la Corte Penal Internacional para que se abra una investigación formal. Pero lo peor de todo esto, digamos, o sea, todo esto es muy engorroso, o sea, se hace un informe de tantas violaciones, de tantas atrocidades, y después da la impresión de que esto queda en la nada. Y la situación aquí, en el Consejo de Derechos Humanos, es muy negativa para hacer avanzar el tema. O sea, hoy, en el contexto de la reunión del Consejo de Derechos Humanos, el alto comisionado presenta este informe sobre Venezuela. Pero en ese Consejo nadie se ha animado a presentar una resolución condenatoria de Venezuela. Venezuela forma parte del Consejo de Derechos Humanos. Y ahí está el problema de los votos, y esto lo tendría que explicar de la siguiente manera. Son 47 miembros. Para ganar una votación tenés que tener 24 votos. Si dudás que vas a tener esos 24 votos, no presentás un proyecto de resolución que va a ser derrotado. Entonces, ni Estados Unidos, que hasta hace 3 días era miembro del Consejo de Derechos Humanos, se ha animado a presentar un proyecto de resolución contra Venezuela cuando ha sido y es su enemigo jurado, ni otros países que detestan a Venezuela. ¿Por qué? Bueno, Venezuela forma parte del Consejo, pero además Venezuela tiene un apoyo de los llamados países no alineados. Esa vieja fórmula de todos los países que no estaban ni con Rusia ni con Estados Unidos y que nucleaban una serie de países, sobre todo de Asia, de África y del Medio Oriente, pero que suman votos en el momento de votar. Entonces, no se presenta un proyecto de resolución condenatorio por violaciones de los derechos humanos
porque todavía no alcanzan los votos. Y después existe otra fórmula que tampoco, según fuentes diplomáticas que acabo de consultar aquí en el Consejo de Derechos Humanos, tampoco reuniría los votos. Se puede hacer en el Consejo de Derechos Humanos convocar a una sesión especial sobre Venezuela. Vos conseguís 16 países que estén de acuerdo con la idea, sometés la idea y convocás una sesión especial. Esa sesión especial va a sesionar sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela y finalmente tiene que haber una resolución condenatoria del país. Ocurrió hace pocas semanas con la situación en Palestina. Hubo una condena de Israel, el país ocupante, y Israel estaba muy enojada por esa resolución, Israel forma parte del Consejo y ahora tendría que estar evaluando qué es lo que va a hacer, porque si se fue a Estados Unidos ellos se quedan ahí sin protección. Y bueno, este es el drama de la diplomacia. Cuando un informe de todos estos cae acá, hay que ver después en el mundo de la composición del Consejo de Derechos Humanos en ese año. El Consejo de Derechos Humanos tiene 47 miembros, como dije. Esos 47 miembros los elige el voto secreto de la Asamblea General de la ONU, que es el Parlamento. O sea que no podés contestar eso, no podés estar en contra. Y esos 47 miembros tienen una composición según por región. América Latina tiene 8 escaños. En América Latina, los países que forman esos 8, habría una mayoría de países que estarían dispuestos a apoyar una resolución condenatoria o que forme una comisión investigadora, como ha pedido el Alto Comisionado de Derechos Humanos, porque de los 8 voy a mencionar los que me parece que son favorables a esa comisión investigadora. Está Brasil, está Chile, está México, está Perú, está Panamá, y ahí tenemos Perú, Panamá, Chile, México, tenemos 5 o 6 que votarían a favor. Después está Cuba, que votaría en contra, Ecuador, que probablemente vote en contra, y Venezuela, que obviamente va a votar en contra. Sin embargo, esa mayoría no se puede reflejar en el contexto de los 47. Y entonces levantan el pie. Me han dicho los diplomáticos que no van a presentar un proyecto de resolución que se puede caer. Está lo que se llama el Grupo de Lima, que es un grupo que se ha creado específicamente por la problemática de Venezuela. Solo no forman parte del Grupo de Lima Ecuador, Bolivia y Uruguay. Y ese Grupo de Lima, que deben ser unos 18 países, podría estar tentado también de presentar un proyecto de resolución, pero siempre enfrentándose a que tiene que hacer un cálculo de los votos. Lo lamentable de todo esto es que este informe que se ha presentado hoy con tantas pruebas tendría que tener una continuidad, es decir, que en las próximas sesiones del Consejo, en septiembre o en marzo, el alto comisionado nuevo que venga o la alta comisionada nueva que venga podría ser una actualización, porque este informe de hoy es una actualización del informe del año pasado, cuando se analizaron las pruebas sobre las famosas movilizaciones del 2017, con más de 5.000 detenidos y muchos muertos. Bueno, les he querido contar los problemas que tiene la diplomacia de los derechos humanos, para que no crean que no hay voluntad. Es difícil, a veces se logran cosas, pero obviamente acá no se va a hacer la revolución. Hay veces que se puede avanzar en algunos temas y otras veces no. Desde Ginebra, en la sede europea de la ONU, aquí en Ginebra, les habló Juan Gasparini, vuestro periodista al servicio de la verdad.